Listo. Bueno, porfa, confírmenme si todos están viendo la presentación, si a todos les está saliendo bien. Listo, perfecto. Entonces, pues vamos a arrancar por acá. Qué rico tenerlos a todos. Mil gracias por sacar un tiempo de este domingo para estar juntos, para estarnos acompañando, para seguir aprendiendo sobre las emociones. Em, Gracias por también confiar en este trabajo que tanto me apasiona. Para los que no me conocen mucho, pues bueno, yo soy Paulina Ferro, yo estudié psicología, hice el programa en psicología, luego hice la maestría. Denme 2 segundos, voy a ver cómo puedo silenciar esto para que no nos interrumpa. No creo que, bueno, creo que ya no lo pude silenciar. Entonces, perdón, la incomodidad del sonido mientras se van conectando personas. Que si no me toca acabar la reunión y volverla a comenzar, pero bueno, por ahora estamos en esto. Entonces, bueno, los que no me conocen, yo soy Paulina, yo estudié psicología, hice la maestría en psicología clínica. La psicología clínica básicamente es hacer terapia en un consultorio privado, hago consulta individual. Mm, Súper importante que por ahí lo comentaban algunas personas que llegaron acá por el podcast. Tengo un podcast, si no lo han escuchado, se llama Si les soy sincero. Lo tengo anclado ahí a mi perfil de Instagram para que puedan escucharlo. Es un podcast que hago con un gran amigo mío que se llama Santiago Higuera. Y bueno, básicamente en ese podcast hablamos de cosas muy cotidianas que nos pasan a nosotros y que realmente muy poco compartimos o pues muy poco discutimos con las personas, y por eso quisimos hacer el espacio entre nosotros para poder hablar de eso. Adicionalmente, algo que se me hace súper, súper, súper importante es que todo, absolutamente todo lo que les voy a hablar hoy es algo que yo he practicado, es algo que yo he podido eh, aplicar en mi vida personal, aplicar en mi vida profesional. Entonces yo acá no les voy a vender nada que yo no haya vivido por mi cuenta, y creo que eso es súper importante porque creo que entre más trabajado esté el terapeuta, y eso sí es una sugerencia que les voy a dar para que puedan escoger un terapeuta que les conecte y les funcione, y es entre más trabajado y más terapiado esté el terapeuta, pues mejor los va a poder acompañar a ustedes. Esto no es ley, claramente nosotros no podemos vivir todas las experiencias que como pacientes ustedes tienen, pero sí se necesita saber lo que es pasar por una silla, por así decirlo, lo que es ser paciente. Yo sí lo creo súper importante. Adicional a esto, ahorita estoy cursando una nueva formación, que es una formación en compasión, y estoy absolutamente emocionada con lo que pueda salir de esto. Entonces, pues bueno, próximamente vamos a tener más información sobre lo que es pues, el ejercer profesional como psicóloga, pero también de lo que yo he podido vivir como persona, pues en este proceso personal y espiritual. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar qué es la regulación emocional, cómo identificar si necesito aprender a regularme emocionalmente, cuáles son las 3 etapas principales que yo, Paulina, considero que se deberían tener en cuenta para la regulación emocional. Vamos a hablar sobre mi lugar seguro y pues vamos a tener un espacio de preguntas y cierre. Por ahora, vayan contándome qué expectativas tienen sobre este webinar, si en algún momento han ido a terapia, si no han ido a terapia, eh, pues qué acercamiento han tenido sobre el tema emocional, o de pronto no han tenido ninguno y esta es la primera vez que quieren aprender sobre ustedes mismos, sobre las emociones. Y pues muy unido a esto, si quiero contarles el por qué decidí hablar de este tema emocional mientras me van contando, me van escribiendo. Acuérdense que también
pueden escribirme directamente el mensaje a mí si no quieren que, pues, que las personas que están conectadas lo lean. Si no, pues lo pueden mandar a todos. Y bueno, ahí vamos conectando, ahí vamos hablando. eh, y bueno, sí, en general que los motivo. Pero bueno, en mi caso, yo decidí hablar de este tema porque me he venido dando cuenta que la necesidad que tenemos todos nosotros de aprender estas herramientas para regularnos emocionalmente cada vez es más fuerte. Todo este tema que estamos viendo a nivel mundial, que está pasando, las dificultades que de pronto también tenemos en nuestro día a día, que a veces hacen que las relaciones o cómo vivo mi vida no se esté dando de la mejor manera. Sí me he dado cuenta que la mayoría de los problemas que tenemos en nuestro entorno es por una falta de regulación emocional, tanto propia como de todas las personas que nos rodean. Y pues también poder entender realmente qué es la regulación emocional, porque a veces nosotros creemos que la regulación emocional es dejar de sentir y no es así. La regulación emocional es como yo aprendo a sentir, qué herramientas son las que yo necesito para aprender a transitar lo que la vida me trae, lo que la vida me pone, porque así lo queramos o no, la vida nos va a seguir mostrando cosas y lo que cambia es el cómo yo las enfrento o el cómo yo las lidio y cómo las manejo. Mm, Esto quiere decir básicamente cómo puedo tener las herramientas para yo no colapsar con lo que la vida me pone enfrente o las situaciones que estoy viviendo. Además de esto, también me he dado cuenta que todos, me incluyo, crecemos y también nos educaron todo el tiempo queriéndonos quitar el malestar, queriéndonos quitar todo lo que no es placentero, queriéndonos quitar todo lo que incomoda, todo lo que no se siente bien. Y ahí es básicamente donde radica el problema, porque si bien por un tiempo puede que nos haya funcionado quitarnos este malestar, pues para no sufrir o para no tener cierto dolor, pues la realidad es que a largo plazo no se ha mantenido mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dejar de normalizar cosas que no son muy asertivas? ¿Cómo podemos dejar de estar tan familiarizados con cosas que no, probablemente no, pues no son muy funcionales a largo plazo y realmente ahí sí poder adquirir las herramientas, pues que nos pueden funcionar, que no es la única alternativa, que tenemos distintas opciones para acompañarnos. Y además también porque el mundo emocional es lo que siempre está detrás de nosotros en cualquier decisión. ¿Listo? Nosotros, así digamos que no, siempre, sí o sí, tomamos decisiones basándonos en cómo nos sentimos. Me siento bien con esto, no me siento bien con esto, me siento inseguro, me da miedo. Y si entendemos que detrás de cada decisión que hemos tomado siempre ha estado una emoción, pues también esto ya sea para bien o para mal, nos da la posibilidad de que en futuras situaciones, cuando vuelva a tomar una decisión, pues yo ya sepa que necesito regularme, necesito acompañarme emocionalmente para que lo que decida esté alineado con lo que quiero para mi vida. Si yo realmente quiero tomar esta decisión porque quiero evadir o quiero dejar de sentir un malestar, o si genuinamente quiero tomar esta toma de decisión porque hay algo que me conecta ahí, porque hay algo que es importante para mí y que realmente considero que está alineado con mi forma de vivir. Entonces, para ponerles un ejemplo de cómo podría ser esta diferencia, es decido renunciar al trabajo que tengo porque cometí un error y para mí es muy difícil lidiar con la sensación de error, ¿sí? O con la frustración, o decido renunciar a mi trabajo porque este trabajo no va alineado con mis objetivos y con lo que yo considero importante para mi vida. Fíjense que la acción es la misma, la acción es que renuncio a mi trabajo, lo que cambia es desde dónde lo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, yo les había enviado una guía, no sé si alcanzaron a revisarla, no sé si alcanzaron a verla o si se alcanzaron a ver las películas que les sugerí. Cuéntenme en el chat cómo les fue con la guía, de qué se dieron cuenta, si hicieron preguntas que de pronto se habían hecho antes o eran preguntas muy nuevas. No sé, cuéntenme cómo les fue con la guía, si se vieron la película, ya sea de Kung Fu Panda 2 o de Intensamente. Cuéntenme qué les apareció, de que se dieron cuenta. Yo hubo un par de personas que me escribieron y me comentaron que las películas los habían alcanzado a movilizar un poquito, que se me hace súper lindo, pero también en esa movilización hay que hacer un acompañamiento de cómo gestionar lo que aparece. A mí lo personal, intensamente siento que es una película muy, muy, muy linda. Eh,
Es una película que nos enseña mucho sobre la naturaleza de las emociones, porque yo creo que lo importante es entender que las emociones son algo absolutamente biológico, absolutamente eh, natural, que así queramos controlarlo, que así queramos eliminarlo. Las emociones siempre van a ser parte de nosotros, nacen, literalmente hay una parte de nuestro cerebro que se llama el cerebro límbico, que está encargado de las emociones. Entonces, en Intensamente es muy lindo cómo se propone todo este tema de, pues de que es algo que va a sentirse. Y por el otro lado, en Kung Fu Panda 2, yo creo que es de mis películas favoritas porque habla sobre cómo podemos encontrar esa paz interior en nosotros, en la aceptación, en el aprender a transitarlo, en aprender a vivirlo. Entonces, yo creo que Kung Fu Panda 2 es de mis películas favoritas por eso, porque siempre nos invita a revisarnos, a conectar con nosotros y poder construir nuestra propia verdad. Acá estoy leyendo que hay algunos que no vieron, pues que no recibieron la guía. No se preocupen, después de esta grabación, cuando envíe la grabación, les puedo adjuntar nuevamente la guía, donde hay algunas preguntitas para nosotros empezar a explorar cómo nos va con todo esto. ¿Listo? Gracias a todos los que comparten su experiencia personal. Gracias por contarnos que ya han estado en terapia y pues de los procesos en los que están, claramente los que han tenido algunos diagnósticos o pues alguna situación compleja en su vida. Mi sugerencia es que sigan trabajando con sus terapeutas, con sus psiquiatras y que sigan buscando ese acompañamiento que se necesita. Entonces, me volví. Listo. Entonces, hay algo que a mí me gusta mucho sobre la regulación emocional, es entenderla de esta manera. Imagínense que se acaban de comprar un apartamento y el apartamento está absolutamente desocupado. No tienen nada y lo van a empezar a adecuar. Van a empezar a poner los muebles, armar los estantes, a colgar los cuadros que quieren y que sueñan para su apartamento. Pero también imagínense que lo único que ustedes tienen es un tornillo y un martillo. Si bien el tornillo y el martillo son muy útiles, hay cosas en el apartamento que no se pueden adecuar únicamente con esto. Si bien el martillo y el tornillo sí son muy útiles, necesitamos otros instrumentos y otras herramientas pues, para poder, no sé, pintar la pared o un taladro para colgar el cuadro pesado y que no se nos vaya a caer. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es que en vez de querer adecuar con el martillo y con el tornillo, pues vamos a comprar nuevos instrumentos que necesitamos. Entonces vamos a comprar la brocha, vamos a comprar la cinta, vamos a comprar el nivelador, vamos a comprar la pintura, el alicate, bueno, todo lo que necesitemos. Pero porque compremos esto, no quiere decir que vamos a botar a la basura el tornillo y el martillo. ¿Listo? Entonces lo que nosotros venimos acá es ampliar la gama de herramientas que nosotros tenemos para que cuando estemos viviendo algo, sepamos que no tenemos solo una o dos formas de regularnos emocionalmente, sino que tenemos una caja de herramientas completa y que siempre vamos a tener a nuestra disposición la forma de cómo acompañarnos. ¿Listo? Acá hay algo súper importante que yo digo y es toda herramienta es válida siempre y cuando no vaya en contra de tu vida ni vaya en contra de la vida de nadie más. ¿Qué quiere decir esto? Todas las herramientas que nos hagan daño a nosotros mismos, como las autolesiones, por ejemplo, como de drogas, son herramientas que vamos a intentar eliminar porque van en contra de la vida. Y lo mismo con las otras personas. Todas las herramientas son válidas siempre y cuando no le hagan daño a las demás personas. ¿Listo? Cuéntenme ustedes por lo general cómo tienden a acompañarse cuando están sintiendo alguna emoción, sienten que tienen una herramienta, una caja de herramientas completa o más bien tienen poquitas cosas y no saben muy bien qué hacer pues cuando tienen una emocionalidad. Acuérdense que el problema de las emociones no es tanto lo que utilizo, sino desde dónde lo utilizo. Acá hay otro ejemplo que me gustaría ponerles y es muchas personas han llegado a mi consulta contándome que tienen problemas con atracones de comida, que comen mucho y les cuesta mucho dejar de comer porque sienten mucha ansiedad.
lo que yo les pregunto siempre es, ¿qué pasa cuando te dan esas ganas de comer, esas ganas de tener un atracón de comida? Porque el problema no es comer. Imagínense que yo les dijera, no, si el problema es que estás teniendo atracones de comida, entonces nunca más en tu vida vas a volver a comer. Pues es imposible porque necesitamos de la comida para vivir. ¿Qué es lo que revisamos? ¿Qué es lo que está pasando cada vez que tenemos ganas de tener esos atracones de comida? ¿Cómo podemos acompañarnos emocionalmente cuando probablemente aparece esta ansiedad? Porque el problema nunca es si comes o dejas de comer, sino lo que hay de fondo detrás de esto. ¿Listo? Entonces lo que revisamos es qué es lo que está pasando emocionalmente para poder adquirir las distintas herramientas que nos vayan funcionando para toda la emocionalidad que vamos sintiendo o que va apareciendo. Bueno, cuéntenme qué tal les parecen estas herramientas, cómo tienden a regularse ustedes, qué preguntas aparecen, qué dudas, qué se les viene a la mente, cómo tienden a acompañarse emocionalmente o más bien, no sé, sienten que no cuentan con las herramientas. O inclusive todavía no entienden, no, pues no saben muy bien cómo identificar qué es lo que están sintiendo, entonces si no sé cómo identificar lo que siento, pues no vas a saber cómo acompañarme. Bueno, cuéntenme qué van viviendo ustedes. Acá estoy leyendo lo que me van diciendo. Hay personas que todavía no saben identificar muy bien su mundo emocional, se sienten muy cortos en herramientas. Bueno, acá los estoy leyendo. La música, qué lindo. Chévere, la música es muy sanadora. A mí en lo personal me sirve un montón. Bueno, entonces, ¿qué sí es regulación emocional y qué no lo es? Vamos a entender la regulación emocional como la capacidad que tengo para navegar y atravesar las emociones con las herramientas necesarias. Fíjense que cuando hablamos de regulación emocional, nunca estamos hablando de dejar de sentir, sino que estamos hablando de cómo me acompaño, cómo navego, cómo atravieso lo que sea que esté sintiendo. ¿Listo? Entonces, la regulación emocional es poder navegar la emocionalidad, que no es dejarme llevar por esa emocionalidad. Una cosa es permitirme sentir la emoción que aparece, otra cosa es perder el control, otra cosa totalmente distinta es salirme de mí y perderme de mí en el camino. ¿Listo? Entonces, la regulación emocional es me permito sentir, pero no me desbordo por lo que estoy sintiendo. La regulación emocional también es conocerme y ser consciente de mí mismo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me detona? ¿En qué momentos tienden a aparecer estos movimientos emocionales? ¿Sí? Hay ciertas personas que me detonan más que otras, o hay ciertos contextos que me detonan más que otros. Es poder conocerme y ser consciente de mí. Porque entre mejor me conozca yo, mejor voy a saber cómo acompañarme y también prepararme por si voy a estar en situaciones que van a ser difíciles para mí. No es perder el control sobre mí. La regulación emocional sí es permitirme sentir, no es dejar de sentir, lo que les decía. En la regulación emocional yo siento, me permito la emocionalidad, pero nunca el objetivo de la regulación emocional es dejar de sentir. Eso nunca va a pasar, sería entrar en un ideal súper irreal. Y por último, sí es prepararme con las herramientas y no es esperar a que llegue la crisis a ver qué hacer. ¿Listo? Hay muchos que nos quedamos patinando en, ay, hace rato no tengo crisis, eso quiere decir que estoy muy bien regulado. La desregulación emocional no es únicamente cuando tenemos crisis, la desregulación emocional también aparece de las más sutiles. Entonces, imagínense el mundo emocional como un termómetro. La emoción siempre va a ser el punto bajo del termómetro. El punto extremo o más alto, ya sea que sea de 0 a 100, el punto 100 es la crisis de la emoción. Imagínense que el punto 0, 10 es la normalidad y naturaleza de la emoción. Lo normal de nosotros es que en nuestro día a día nos estemos moviendo en el 10, 20, 30, 40, bajemos otra vez al 20. Y eso quiere decir que seguimos teniendo emociones. Nosotros nunca le apuntamos a dejar de sentir, sino aprender a regularnos en este termómetro. No tenemos que llegar a un 90, a un 100 para darnos cuenta que estábamos desregulados
Y eso es lo que quiero que hoy aprendamos y que se vayan con esta herramienta y es, también hay formas en las que aparece la desregulación emocional que no tienen nada que ver con una crisis. Yo puedo estar desregulada emocionalmente sin tener que llegar a una crisis. ¿Listo? Ese es como el principal mito que quiero que acabemos, porque la crisis o la desregulación emocional no aparece únicamente con la, sí, cuando llega un extremo, sino que también aparece en momenticos más livianos. Entonces, bueno, sí quería aclarar esto desde la teoría un poquito, poderlo entender. Entonces, ahora vamos a poder identificar cómo puedo saber si no se ha regulado, cómo puedo identificar si estoy atravesando una desregulación emocional. ¿Listo? Entonces, ay, me cambió esto acá. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo, qué criterio puedo tener yo para identificar si estoy desregulado emocionalmente a través de dos factores principales? Primero, el cuerpo y segundo, la mente o la psicología. Entonces, la desregulación emocional puede aparecer de maneras corporales. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de una desregulación corporal, me refiero a cuando nosotros estamos queriendo liberar o quitarnos esto displacentero o esto incómodo a través del cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿de qué maneras estoy desregulado emocionalmente y lo puedo leer a través del cuerpo? Por ejemplo, cuando tengo autolesiones, cuando me hago daño a mí mismo, cuando tengo un abuso, una dependencia o una adicción a las drogas, a las sustancias psicoactivas, al trago, al alcohol, al cigarrillo, también a los vapeadores, que ahorita pues al menos acá en Colombia están muy de moda. Cuando nosotros sentimos que sin estas sustancias no podemos estar bien, que sin estas sustancias no puedo lidiar y no puedo atravesar lo que sea que me esté pasando. También una forma en la que aparece la desregulación emocional a través del cuerpo, es a través de los trastornos de conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia, las purgas, ¿sí? También personas que tienden a ser como mucho más explosivas, entonces cuando sienten mucha emocionalidad, pues se hacen daño, pero también le pueden pegar puños a las paredes o pueden romper cosas, ¿sí? Otra que es muy cotidiana y que yo veo mucho alrededor mío es el cómo nos comemos las uñas, o de pronto algo más livianito y que tenemos muy normalizados cuando todo el tiempo estoy moviendo la pierna y no puedo parar de moverla, o tengo un bolígrafo, un esfero y empiezo a hacerle clic, 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 clic y no puedo quedar, pues dejarlo quieto. Todos estos movimientos constantes también hacen parte de un intento de nuestro cuerpo por regular lo que nos está pasando emocionalmente. Me muerdo los labios, me puedo arrancar el pelo, ¿sí? Hay otra forma que también aparece la desregulación corporal y es cuando hago un ejercicio excesivo. Si bien el ejercicio es súper sano y es súper necesario, que pues yo se lo recomiendo a mis pacientes, también hay personas que tienden a hacer ejercicio excesivo y tienden a hacerse daño por el ejercicio, entonces se lesionan, no le dan espacio, descanso al cuerpo, eso también puede ser una falta de regulación emocional, que llevamos el cuerpo al límite y ya lo hacemos daño. Traspasa la salud y ya se empieza a volver a algo nocivo. Y bueno, y también en otros temas, cuando pues, tenemos una adicción al sexo o también una adicción a la masturbación, eso también son formas en las que nosotros estamos hablando de una desregulación emocional que se manifiesta a través del cuerpo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar de lo que les he explicado, de lo que les he contado? Cuéntenme cómo reciben esta información. A veces es difícil entender esto o a veces, no sé, son cosas que ya entendían, que ya sabían o es muy nuevo o no sabían que esto se relacionaba con el mundo emocional. Vayan contándome acá cómo lo van viviendo, cómo lo van recibiendo. Hay una parte en la guía en donde tenían que marcar la casillita de lo que estaban, pues si lo habían vivido o no lo habían vivido, y entre eso se preguntaba mucho el tema del sueño, por ejemplo, la dificultad de conciliar el sueño o de levantarme a lo largo de la noche, eso también tiene que ver con una dificultad en regular mi mundo emocional. Entonces ahí vamos evaluando si yo voy presentando, yo voy teniendo pues algún tipo de estas cositas, cuéntenme si tienen preguntas.
Em, Acá me preguntan que cualquier exceso que estamos expresando físicamente sería una forma de desregulación. Sí, podría ser una forma de desregulación, pero acuérdense que la invitación que yo les vengo a hacer acá es que seamos conscientes, porque claramente hay personas, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, hacen mucho ejercicio porque ese es su trabajo y eso no necesariamente quiere decir que sea una desregulación emocional. Lo que quiero que revisemos acá es que la desregulación emocional o estos síntomas que les estoy diciendo que aparecen son conflictivos o son un problema cuando afectan mi funcionalidad en el día a día, como que interfieren con mis deberes cotidianos, ya sea de estudiar, ya sea de ir a trabajar, de conciliar el sueño, o cuando los utilizamos para liberar o eliminar malestar. Ahí es cuando aparece lo conflictivo, cuando yo hago estas cosas para eliminar o quitarme el malestar, es cuando estoy hablando de una desregulación emocional. Entonces no podemos entrar a satanizar de que cuando esto aparece es porque estoy desregulado, porque cada persona y cada vida es distinta. Entonces la invitación es cómo puedo yo conocerme, cómo puedo yo darme cuenta si esto que estoy haciendo, si esto que estoy utilizando es una forma para yo poder liberar y dejar de sentir lo que está apareciendo. ¿Listo? Que es muy distinto. Entonces, por eso la invitación que siempre les hago es mmm, pregúntense desde dónde lo están haciendo. ¿Lo están haciendo desde ganas de querer eliminar o de querer dejar de sentir algo? ¿O es algo más tranquilo, digamos, el deportista de alto rendimiento que les decía? Pues para ellos es súper importante el deporte, ese es su trabajo, entonces fíjense que el problema no es la acción, sino desde dónde lo están haciendo. ¿Listo? No sabía que la falta de sueño, la dificultad de mantener el sueño era una forma que el cuerpo. Sí, entonces la falta de sueño no siempre, pues porque también hay temas físicos, también hay temas biológicos que no siempre son emocional, pero para nosotros poder descartar que esto que nos pasa no tiene una raíz biológica, es decir, no es un tema de apnea del sueño, por ejemplo, pues vayan al médico, si el médico les dice que ustedes están bien y que no tienen ningún problema de salud, pues lo más probable es que esas dificultades vengan pues desde una falta de regulación emocional. ¿Listo? Bueno, mm, ahora, por otro lado, aparece la desregulación emocional a través de la mente o de la psicología. Esta desregulación emocional que tiende a ser más psicológica, que no es tan tangible y no es tan clara como lo sería la del cuerpo, como lo sería una adicción a sustancias psicoactivas o como lo sería un trastorno de conducta alimentaria. Esta desregulación emocional a través de la mente o de la psicología es la que más me llama la atención a mí, porque es la que más normalizada tenemos en nuestro día a día. No sé si les ha pasado, pero ahorita hay muchos memes, hay muchos videos, muchos TikToks y Reels que hablan sobre cuando queremos controlar mucho las cosas o cuando somos muy perfeccionistas. Hay muchas cosas que tenemos muy normalizadas que hablan de una desregulación emocional. Entonces, lo que yo quiero acá es dejar de normalizar lo que no debería ser normal. ¿Sí? Que empecemos a darnos cuenta cómo nosotros estamos desregulados en nuestro día a día y no nos hemos dado cuenta. Básicamente somos una sociedad, pues al menos en el mundo, yo podría decir que muchos de nosotros vivimos en una constante desregulación emocional y no nos hemos dado cuenta por muchos factores. Porque en mi casa nunca me enseñaron, porque mis papás también están supremamente desregulados ni ellos eran conscientes, entonces me enseñaron desde su desregulación emocional, porque también es algo muy cultural, ¿sí? Porque todavía hay mucho tabú sobre la terapia, sobre las emociones y sobre el hablar que tengo ansiedad o que tengo depresión o que siento mucha frustración. Todavía nos tildan mucho como locos cuando sentimos, ¿no? Y locos los digo entre comillas, pues porque esto no tiene nada que ver con locura, eh, sino con la naturaleza de nuestra humanidad. No sé si ustedes cómo se sienten frente al mundo de las emociones, como que sienten que todavía hay muchas creencias y hay mucho tabú para acompañarse, ya sea de ustedes hacia los demás o que alrededor de ustedes sienten que todavía las personas tienden a calificar y juzgar mucho a las personas que están en algún proceso terapéutico. Justo a mí me pasó que ayer estaba hablando con mi mamá. Yo tiendo a ser una persona supremamente humana, supremamente empática, me esfuerzo genuinamente, es una decisión que yo tomé hace mucho tiempo, de poder ser lo más amorosa posible con mi entorno y con las personas que me rodean.
Y ella le contaba a mi mamá cómo para mí ha sido tan difícil lidiar con esa postura de vida en mi cotidianidad porque todo el tiempo estoy recibiendo mensajes que me dicen que por ser como soy débil. Y, y le hablaba de lo difícil y de lo frustrante y también de lo triste que es para mí. Me siento insegura cuando empiezo a recibir alrededor mío estas posturas que por ser amorosa o que por ser empática, entonces soy débil, que tengo que poner más límites, que tengo que ser más fuerte. Y son lecturas totalmente disfuncionales sobre el mundo emocional, ¿no? Entonces a mí sí me ha pasado que alrededor mío me ven mucho, pues están mucho estas creencias de debilidad por tener la emocionalidad que tengo. No sé si a ustedes también les haya pasado que todavía haya creencias alrededor de ustedes que, pues que les conflictúan la posibilidad de vivir y expresar su emocionalidad como es. Entonces ahora sí, siguiendo con lo que les iba a decir, aparece la regulación emocional a través de la mente, de la psicología, y esta puede manifestarse. Acuérdense que lo importante no es la acción en sí misma, sino lo que hay de fondo, cuál es la intención que hay de fondo. Si es eliminar o quitar un malestar o si genuinamente pues hay algo importante para mí ahí para alcanzar. Es distinto. Lo importante es de dónde viene la acción, cuál es la intención que hay detrás. Formas en las que aparece la desregulación emocional a través de la psicología. El control excesivo de las cosas. Me cuesta trabajo soltar el control. Cuando tiendo a culpar a los demás todo el tiempo por lo que me pasa. Nunca me hago responsable, sino que todo lo que vivo es culpa de las demás personas. Descalifico las situaciones a las demás personas como muy mucho bruto, ¿qué le pasa? Eso no es así, usted no debería estar pensando eso. O por el contrario, me doy palo a mí y me reprocho a mí. Y es que esto fue mi culpa, yo porque dije esto, no debí haberlo hecho de esta manera. Dejo de tomar decisiones, todo el tiempo estoy buscando la perfección. Aparece la manipulación o estos términos que han estado muy de moda últimamente, que son el ghosting, el gaslighting. Todas esas son formas en las que nosotros no sabemos regular nuestro mundo emocional, o las personas que son adictas al trabajo, por ejemplo, o los que tendemos o tienden a evadir el conflicto y les cuesta trabajo poner límites y les cuesta trabajo decir no, o por el contrario, estoy a la defensiva y todo el tiempo busco discusiones y busco generar conflicto alrededor mío. Me cuesta trabajo quedarme sola o tiendo a postergar el trabajo o compromisos importantes. Esta que les voy a decir me pasaba mucho a mí cuando estaba en el colegio y era que yo estudiaba para los exámenes y cuando me ponían el examen enfrente se me ponía la mente en blanco, o sea, literalmente se me olvidaba todo lo que había estudiado. Esa sensación de que tengo la mente en blanco también es una forma en la que podríamos estar teniendo una desregulación emocional. Eh, Otras personas que tienden a quererse invisibilizar y no quiero que me noten, no quiero exponerme. eh, o cuando estoy pasando por un mal momento, me alejo de las personas y me cierro y me alejo y pues dejo de hablar con la gente, me aíslo. O también cuando tiendo siempre a mostrarme perfecta y de qué hablas, ¿no? Yo no tengo nada, yo estoy perfecta, yo nunca siento ansiedad, yo nunca siento nada, como esta falta de vulnerabilidad emocional o dejar de poner límites o por el contrario, estudio obsesivamente o tengo pensamientos recurrentes, no puedo parar de pensar en un tema, me quedo atrapada en pienso y le doy vueltas a un tema y me obsesiono con el tema. Estos son ejemplos que nos podrían estar hablando de una falta de regulación emocional que tenemos muy normalizada, ¿cierto? Pero que hablan de lo difícil que es para mí transitar la incomodidad. Entonces recurro a estas cosas para poderme quitar lo que estoy sintiendo. Les recuerdo, estas acciones nunca son el problema, sino simplemente es la señal que nos puede avisar de que estamos teniendo una dificultad en acompañar nuestro mundo emocional de una manera asertiva. Acuérdense del ejemplo que les ponía ahorita del martillo y la caja de herramientas. Todas las herramientas que nosotros tenemos son disponibles. Lo que cambia con la regulación emocional es que yo pueda escoger y pueda acompañarme en estos momentos, que yo pueda escoger cómo acompañarme en estos momentos, ¿cierto? Para mí puede seguir siendo supremamente una opción querer controlar y el perfeccionismo de las cosas. Lo que cambia es que yo, cuando aprendo a regularme emocionalmente, yo decido
¿Cómo quiero acompañar mi mundo emocional? ¿Quiero seguir acompañando mi mundo emocional a través de la perfección? Yo y Paulina, no, porque a mí ya eso no me funciona y en vez de ayudarme a sentir mejor, lo que hace es empeorar el sentimiento. Lo que yo decido hoy es salir a caminar, respirar, bañarme. Entonces, la regulación emocional también tiene que ver con la capacidad de decidir cómo quiero acompañar mi mundo emocional. ¿Listo? Entonces, cuéntenme cómo les sobrepensar haría parte de sobrepensar una situación, sí haría parte de la desregulación emocional, que acá me están preguntando. Acá están hablando de que en especial cuando son hombres, sí, hay mucha presión social sobre la emocionalidad especialmente con los hombres, como que para las mujeres, entre comillas, se nos permite más llorar o expresar cómo nos estamos sintiendo, pero para los hombres todavía lo siguen catalogando como debilidad o pues con insultos o con palabras como muy descalificadoras. Em, entonces, bueno, ahí vamos entendiendo todo esto. Cuéntenme cómo se van sintiendo con esto, está siendo muy fuerte, está siendo muy confrontador o vamos bien. Lo importante es que ustedes puedan recibir esta información desde un lugar muy sano, muy amoroso, que no sea una forma para nosotros seguirnos castigando y seguirnos reprochando, sino que sean más bien formas en las que podemos utilizar todas estas cosas como señales para regular, en el sentido de si en un, ay, si en un, me volví a ir, si en un futuro si en un futuro me doy cuenta que estoy obsesionada con un tema, en vez de darme palo de que por qué no puedo dejar de pensar en esto, simplemente voy a entender que la obsesión en el pensamiento es una forma en la que está apareciendo la desregulación emocional. Entonces, si no en vez de darme palo, tengo la opción de no darme palo por estar obsesionada con un tema, que es lo que yo puedo hacer, salir a caminar, pedir un abrazo, tomar agua con hielo, bañarme. Entonces, en vez de darme palo por estar pensando, simplemente voy a utilizar herramientas de regulación que me ayuden a acompañarme. Algo súper importante que no les he dicho es la principal fuente de regularnos emocionalmente es el cuerpo. Después de que mi cuerpo se calma, ahí sí ya puedo empezar a entender qué fue lo que me pasó, pero siempre que ustedes quieran empezar a regularse emocionalmente, tienen que empezar por el cuerpo. Por eso la importancia de la respiración, del ejercicio, de tomar agua, porque son cosas que llevan a la calma a nuestro cuerpo. ¿Listo? Síganme comentando acá cómo les va pareciendo todo esto, cómo se sienten y bueno, al final abordamos más preguntas y más comentarios. Entonces, no sé si les ha pasado que ustedes dicen, ok, ya entiendo todo esto, ya tengo toda la teoría, ya lo sé, pero aún me cuesta salir de ahí. A mí al menos eso me pasaba al comienzo de mi proceso, yo ya llevo casi 8 años en terapia, más lo que ya estudié, y lo hago básicamente es porque me encanta todo este tema del desarrollo personal, pero a mí al comienzo sí me pasaba que yo decía, ok, ya tengo todo esto muy claro, pero todavía me cuesta trabajo de dejar de hacer esto y hoy en día todavía me sigue pasando que me cuesta trabajo salir de ahí. Entonces, precisamente eso es lo que yo construyo con mis pacientes, ¿listo? Como constantemente estamos trabajando en estas herramientas que construimos uno a uno para poder empezar a vivir la vida que soñamos y cómo me quiero sentir. Eso es súper importante. Entre más herramientas de regulación emocional yo tenga, más cerca voy a estar a construir la vida que yo quiero, del cómo me quiero sentir. Todo esto que les he comentado son herramientas absolutamente exclusivas que le cuento a mis pacientes, si no, pues los pacientes que están por acá pueden corroborar eh, lo que les estoy diciendo, pero siempre nos enfocamos en construir estas herramientas de acompañarlo, de acompañarnos, y pues que hoy quería compartirla con ustedes para que podamos empezar a vivir un mundo distinto y como queramos construir. Entonces vayan escribiéndome y contándome si tienen dudas, qué preguntas aparecen, si alguna de estas cosas las han vivido ustedes. Y bueno, pueden enviarme las preguntas por chat en general o también por chat privado y al final pues las leemos para aclararlos para todos. Entonces, cuando nosotros tenemos esta sensación de ya sé todo esto, pero aún me cuesta salir de ahí, por ejemplo,
ya sé que cada vez que me fumo un cigarrillo es porque me está constante, es porque habla de la desregulación emocional y aún así lo intento y no puedo parar de fumar. O también este famoso ejemplo de ya sé que esta pareja, este novio, novia que tengo no me hace bien, pero aún así siento que no le puedo terminar. Esta sensación de sé todo esto, pero siento que no puedo salirme de ahí, es porque todavía hay una desregulación emocional. ¿Listo? Entonces, aprender a regularnos emocionalmente es adquirir las herramientas para poder dejar las conductas o las acciones o tomar las decisiones que necesito tomar, que ya sé que no me hacen bien y tienden a ser dañinas para mí. ¿Listo? Entonces las herramientas de regulación nos permiten acercarnos a esto que queremos construir. Entonces, yo hablo principalmente de tres etapas, no tienen que ser en orden, pero sí son etapas que yo contemplo con mis pacientes para poder acompañarlos y es, genero conciencia de mi mundo emocional, construyo las herramientas para saber cómo acompañar mi mundo emocional y trabajo la compasión. La compasión es un factor supremamente importante en este proceso, porque si yo no aprendo a ser paciente y amoroso con mi proceso, por más herramientas que yo utilice, si después me voy a dar palo y me voy a reprochar porque las cosas no han cambiado, sigo retrocediendo en mi proceso. ¿Listo? Entonces, desarrollar la compasión es un paso absolutamente necesario en el proceso de regulación emocional, entendiendo que es totalmente progresivo. Bueno. Entonces, este video, este ejemplo es del video que subí en redes, que ya muchos conocen y por el que muchos están acá, que hoy quiero volverlo a traer, lo quiero traer presente, quiero que hablemos de esto porque es súper necesario entender. Las emociones son como un tren, las emociones sí o sí van a pasar. Imagínense que ustedes van en un carro andando y justo cuando van a llegar al cruce del tren, se bajan las palancas y no pueden cruzar la carrilera porque viene el tren. Yo en el carro puedo decidir estallar, yo en el carro puedo decidir pegarle puños a las ventanas, puedo decidir empezar a pitar desesperadamente. En el carro también puedo empezar a insultar, que por qué me pasa esto a mí, que si yo venía con tiempo, porque justo hoy me pasa el tren, si tengo que llegar con afán, yo puedo hacer todo esto, pero el hecho de que yo haga todo esto no quiere decir que el tren se vaya a detener o vaya a acelerar el paso, el tren va a seguir a su ritmo. ¿Qué es lo que hace la regulación emocional? Que mientras yo estoy en mi carrito esperando a que el tren pase, puedo hacer que la experiencia sea más placentera. Entonces, mientras este tren pasa, que en este caso sería la emoción, yo puedo o decidir gritar e insultar o puedo decidir poner música que me tranquilice, que haga un poquito más ameno, que haga un poquito más placentero el paso del tren. Yo puedo decidir pitar desesperadamente y gritar o bien puedo sacar un cuadernito y empezar a escribir todo lo que estoy sintiendo en este momento. Así ustedes griten, así ustedes pataleen, el tren va a seguir pasando. Y como sabemos que esto es una realidad que va a ocurrir, pues yo, Paulina, al menos decido hacer esta experiencia un poquito más placentera. Cuéntenme ustedes cómo les va normalmente cuando pasa este tren, cuando aparece la emocionalidad, em, cómo se sienten ustedes, algo que les incomoda, es algo que se quieren quitar, o ya han aprendido a vivirlo de una mejor manera, no sé, cómo ha sido para ustedes la experiencia con la emocionalidad, em, y cómo lo han vivido ustedes. A ver, ¿qué les ha pasado? Para mí, yo antes estaba súper desconectada de la emocionalidad. Yo antes estaba, para mí era tan difícil saber qué hacer con las emociones que yo simplemente me desconectaba. Entonces yo ni siquiera me daba cuenta de lo que yo estaba sintiendo. ¿Mm? Para mí era tan difícil saber qué hacer con el miedo, por ejemplo, que ha sido una emoción que a mí me ha costado mucho trabajo aprender a transitar, que yo simplemente me desconectaba y yo no sentía, ni me daba cuenta cuando estaba el tren pasando, yo no me daba cuenta de cuando tenía miedo, como que estaba absolutamente nublada y desconectada de mi mundo emocional. Y eso pues me trajo muchos problemas en mi día a día, sobre todo en las relaciones, porque como yo no era consciente de lo que yo sentía, yo no me daba cuenta cuando una relación estaba haciendo, pues me estaba vulnerando a mí.
porque yo no conectaba con mis emociones y las emociones siempre nos van a avisar cómo nos sentimos con una persona o con una situación o con un trabajo. Entonces, para mí el trabajo ha sido reconectar con mi mundo emocional para saber cuándo necesito irme de un lugar o cuándo necesito poner un límite o cuándo puedo quedarme más tiempo ahí porque está siendo satisfactorio para mí. ¿Listo? Entonces, bueno, al final vamos a revisar el chat, vayan escribiéndome para que no se les vaya olvidando y al final respondemos esas preguntas. Entonces, ¿qué podemos entender o qué nos puede llegar a pasar nosotros si no aprendemos a regularnos y acompañarnos emocionalmente? Nos pueden dar ataques de ansiedad o pánico, podemos llegar a episodios de depresión importantes, podemos empezar a tener impactos en la salud física, que es esta famosa somatización, cuando yo somatizo lo que estoy sintiendo, por ejemplo, la gastritis que es somática, o la dificultad de dormir, los trastornos del sueño, las dependencias emocionales, cuando tengo una relación dependiente con una persona, cuando siento que no puedo por mi cuenta, o cuando también tengo esta dependencia a alguna sustancia, las adicciones a las sustancias psicoactivas, al cigarrillo, al trago, cuando tengo un trastorno en la conducta alimentaria, el TCA es trastorno en la conducta alimentaria, cuando empiezo a postergar, dejo de tomar decisiones, son consecuencias em, que podrían aparecer por la regulación por la falta de regulación emocional. ¿Listo? En mi caso, yo he tendido mucho hacia la ansiedad, por ejemplo. Entonces, y hacia el pensamiento. Entonces, a mí me pasa que cuando yo empiezo a obsesionarme con un tema, que empiezo a darle vueltas al tema y me empiezo a dar palo, yo ya lo veo como un síntoma de regulación emocional. Entonces, cuando me pillo a mí misma, cuando me doy cuenta que estoy en ese loop, en ese momento, sí o sí tengo que hacer una pausa, una respiración profunda. Literalmente en mi celular tengo alarmas que cada cierto tiempo me recuerdan de respirar profundo. Eso también lo pueden hacer ustedes. Entonces tengo una alarma en la mañana y en la noche que me llega la notificación y me dice respiración profunda. Entonces yo inmediatamente, no importa lo que esté haciendo, paro y pongo el cronómetro de 5 minutos y hago unas respiraciones profundas de 5 minutos, nada más. No tengo que hacer nada más. Y ahí vamos entrenando la regulación emocional. Entonces, les contaba en mi caso, los pensamientos, la rumiación, obsesionarme con los temas, ha sido la forma en la que aparece la desregulación emocional. Entonces, cuando yo me doy cuenta que me quedo patinando en la cabeza, yo ya sé que lo que necesito es hacer una pausa y respirar. ¿Listo? Entonces, claramente, estas consecuencias de la falta de regulación emocional pueden aparecer a corto, mediano o largo plazo, pero también depende de la historia de cada persona. Con esto no quiero meterles miedo, no quiero que se asusten, sino simplemente generar conciencia de cómo puedo, de la importancia de aprender a acompañarme emocionalmente en mi día a día para poder construir mi vida profesional, personal, interpersonal con otras personas, eh, pues de la manera que yo quiero. ¿Listo? Entonces, estas son formas en las que de manera general yo he podido ver que aparece la desregulación emocional. Em, Entonces, sí, como pues para que no se asusten, sino simplemente para que podamos crear esa conciencia, la importancia de acompañarnos. ¿Listo? Entonces, aprender a regularnos implica aprender a sostenernos emocionalmente, a tomar las decisiones que necesito tomar y que estén alineadas a construir la vida que sueño y que quiero, para mejorar la calidad de mis relaciones, para también alimentar mis relaciones de una manera sana, no desde la desregulación emocional, para aprender a soltar, a desapegarme, a cerrar ciclos que ya no van con mi vida y pues no tener que llegar a crisis, no tener que llegar a un ataque de ansiedad y un ataque de pánico para saber que algo estaba pasando, para no tener que tocar un fondo, también para poder bajar los niveles de frustración en mi día a día, en mi cotidianidad, para poderme perdonar a mí mismo, dejar de cargar con rencores, dejar de darme palo y bueno, aprender a transitar la incomodidad de una manera asertiva. Acuérdense que la emocionalidad siempre va a pasar, lo que cambia es el cómo yo me acompaño para no tener que llegar a las crisis. ¿Listo? Em,
Y ahí es donde también aparece la compasión, porque en la regulación emocional tengo que dejar de luchar conmigo, tengo que dejar de darme palo de por qué sigo sintiendo lo que estoy sintiendo, a dejar de juzgarme. Todo esto es un entrenamiento, literalmente es un músculo que se tiene que desarrollar y que toma tiempito desarrollarlo, pero por mi experiencia personal y también por lo que he vivido con mis pacientes, sí es posible aprender a regularnos emocionalmente y aprender a transitar las cosas de la vida de una manera distinta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos empezar a construir lo que a ti, lo que a cada uno de ustedes particularmente les va a servir? Porque cada mundo emocional es distinto, cada experiencia, cada vivencia es diferente para cada persona. Entonces, no quiero que esto se vuelva como un libro de autoayuda, como haz esto y te va a funcionar, porque yo sé que no todas las herramientas son para todo el mundo, sino simplemente, sino, simplemente no, pero sí poder construir personalmente, no de manera genérica, las herramientas que te van a funcionar. ¿Listo? Aprender a conocerte, ser consciente de ti, de saber cómo acompañarte, cómo sostener. ¿Listo? Entonces, bueno, cuéntenme hasta este momento cómo se sienten, cómo reciben toda esta información, mm, cuáles son las emociones que más priman en ustedes. Por ejemplo, yo me conecto súper fácil con la rabia. Yo creo que eso es un tema súper familiar. En mi familia es muy fácil, está muy permitida la rabia, por ejemplo, pero no está muy permitido el miedo. Y yo creo que eso también tiene que ver mucho con mi dificultad de conectar con el miedo, porque en mi casa no se permitía el miedo. Todos nos ponemos, nos enojamos súper fácil, pero no sentimos mucho miedo. Que ojo, que el hecho de que yo me conecte fácil con una emoción no quiere decir que yo sepa regularla, ¿no? Porque tener ataques de ira, tener explosiones, insultar, gritar, también es una falta de regulación emocional. Pero cuéntenme, pues, a ustedes, qué emoción se les facilita conectar, cuál es muy difícil. mm, y ahí vamos entendiendo pues todo lo que también nuestro mundo emocional, ¿no? Que está muy alineado con lo que hablábamos en la guía de cómo vivimos nosotros nuestro mundo emocional. Pero bueno, entonces, con esto que estamos hablando, quiero contarles si ustedes van a ser las principales, las primeras personas que van a saber sobre esto y me siento muy emocionada que me puedan acompañar con esto. Y es que dado a todo lo que he podido vivir de manera personal, como les comentaba, todo lo que he hablado, no es solo porque lo sé de la teoría, sino porque yo misma lo he vivido en carne propia, he decidido abrir un nuevo grupo que se va a llamar Mi Lugar Seguro. Entonces, Mi Lugar Seguro es un espacio, es un grupo, un club absolutamente exclusivo al que solo van a poder entrar muy pocas personas, literalmente cada grupo va a tener un cupo de 10 personas en el que mensualmente vamos a estar abordando una emoción o un sentimiento. ¿Por qué es importante construir esto? Para poder regularnos y conectar con la emoción que necesitemos aprender a regularle, acompañarnos. Entonces, este club exclusivo que se llama Mi Lugar Seguro, en el que solo vamos a tener 10 cupos por mes, por, por emoción, lo voy a desarrollar a partir de marzo y en ese club vamos a desarrollar recursos para conocer nuestro mundo emocional, saber qué hacer con lo que descubro. En mi caso personal me doy cuenta que me conecto mucho más con la ansiedad, ok, a mí qué me sirve para lidiar con la ansiedad, no lo que le sirve al otro, lo que me sirve a mí y aprender a ser más compasivos con nuestro proceso, dejar de darnos palo. Este club tendrá 4 sesiones grupales en vivo conmigo. Me he dado cuenta que también en grupo podemos encontrar mucha sanación, podemos encontrar una experiencia totalmente amorosa. De los mejores procesos que yo he tenido para sanar es cuando logro encontrar apoyo en mi comunidad, en las personas que me rodean, entonces por eso lo decidí hacer en grupo. 4 sesiones grupales en donde vamos a compartir, nos vamos a acompañar de lo que estamos viviendo, teniendo un acompañamiento exclusivo de los objetivos que tenemos a nivel emocional y cada semana van a tener trabajo y herramientas para empezar a desarrollar estos recursos de regulación emocional.
meditaciones, guías, eh, reflexiones, películas, es decir, va a ser un acompañamiento totalmente completo y al final de la semana nos reunimos en grupo para discutir y para hablar cómo nos fue y bueno, cómo ha sido para ustedes este acompañamiento de la emoción. ¿Listo? Entonces estoy muy feliz de lanzar con ustedes este nuevo club, este nuevo grupo, que como les contaba va a ser algo muy personalizado, solo va a haber 10 cupos por emoción por mes y la idea es que pues en ese mes podamos construir las herramientas y los recursos que ustedes necesiten para la emoción. Pueden inscribirse a todas las emociones, pueden inscribirse a solo la que necesiten transitar y la idea es que empecemos a crear esa comunidad para podernos acompañar, porque algo que también me he dado cuenta es que los que estamos en este proceso personal puede que no tengamos quien nos acompañe, porque de pronto somos los únicos que estamos en este proceso en nuestra familia, con nuestros amigos, y tiende a ser muy solitario. A mí me pasa que yo a veces me siento muy sola porque no tengo con quién hablar de esos temas alrededor mío. Entonces, también quise abrir este club para que podamos conocer otras personas, para que podamos acompañarnos y construir esa red de apoyo en el proceso que estamos teniendo y que no nos sintamos tan solos. Entonces, hoy quiero contarles que por quedarse hasta el final y ver este webinar y pues por ser fecha de lanzamiento, vamos a tener un 10% de descuento en el primer grupo que se va a hacer en marzo. Hasta el 10 de febrero tendrán el 10% de descuento. Les recuerdo que solo hay 10 cupos. Los que estén interesados en entrar me pueden escribir a mi correo o por Instagram. Pues trataré de responderles todas las dudas y enviarles la información. Y para que sepan, el primer grupo que se hará en marzo va a ser sobre la ansiedad. Entonces, durante todo marzo vamos a estar teniendo los 4 encuentros virtuales, grupales y herramientas que van a poder desarrollar durante esas 4 semanas también para aprender sobre la ansiedad y para podernos acompañar. ¿Listo? Cuéntenme entonces ahora sí, ¿cómo les parece todo esto que hablamos hoy? Si tienen dudas en cuanto a la regulación emocional, si tienen dudas en cuanto al club que voy a lanzar en marzo, cuéntenme cómo les parece todo. Abrimos oficialmente la sección de preguntas y respuestas. Em, bueno, cuéntenme cómo les va con esto. Les recuerdo que igual si después de este webinar tienen dudas, pueden escribirme por Instagram, por Facebook, por TikTok, enviarme también un correo para poderlos acompañar un poquito con lo que estuvimos abordando hoy. Lo importante es que no se sientan abrumados con toda esta información, sino que sepan que pues hay un acompañamiento. Les recuerdo que esta grabación se las voy a enviar a su correo también con la guía para los que no lo recibieron. Revisen en correo no deseado, porque yo creo que hay muchas personas que de pronto el correo les llegó a no deseado. Entonces igual revísenlo porque ahí van a tener la grabación y también la guía pues para los que no la tuvieron. Entonces entramos a la sección de preguntas y respuestas. Voy a leer y voy a ponerme al día pues de todo lo que me escribieron acá para ir respondiendo. Vayan escribiendo más preguntas también, si van teniendo. Em, Acá me preguntan, bueno, eso ya la respondí. Sí, la mayoría de las personas tenemos desregulación mental, una desregulación emocional que se manifiesta a través de la mente. Esa por lo general ha sido la mía, pero también en nuestra sociedad tenemos muy normalizado el consumo del trago, ¿no? Entonces también, ojo a eso, si ustedes le celebran a las personas que tienen lagunas después de emborracharse o que todos los fines de semana tienen que estar en tomando y están enfiestadísimos, yo prendería alarmas porque eso también puede ser una falta de regulación emocional. Em, Cuando se presentan estos síntomas de desregulación emocional, se puede hablar más bien de estar viviendo un trastorno psicológico. Bueno, eso es súper importante. Yo en lo personal no creo mucho en los diagnósticos, yo solo doy un diagnóstico cuando pues es algo absolutamente notorio. Yo la forma en la que trabajo con mis pacientes es desde las heridas emocionales. ¿Cuál es mi herida emocional y cómo puedo aprender a relacionarme mejor con el mundo cuando sano mi herida emocional?
Un trastorno psicológico aparece cuando la funcionalidad de mi día a día se ve alterado y se ve afectado. Esto que les acabo de mencionar hoy no necesariamente es un trastorno psicológico. Podemos hablar de un trastorno psicológico cuando ya no puedo ir a trabajar ni a estudiar por lo que estoy sintiendo, cuando me aíslo absolutamente de todas las personas y no tengo relaciones interpersonales, cuando, no sé, todo el tiempo dejo de comer, por ejemplo, cuando ya no como nada. Entonces podemos hablar de un trastorno psicológico cuando la funcionalidad de mi día a día se ve absolutamente afectado. A veces, pues es normal uno sentirse triste, hay días, especialmente las mujeres, por el tema hormonal, es normal que previo a la menstruación, pues nos sintamos más tristes, nos sintamos más apagadas, sin ganas de hacer nada. Eso es normal, ahí no estaríamos hablando de un trastorno. Un trastorno aparece cuando mínimo durante un mes, todos los días o la mayoría de ese mes, he tenido alguna dificultad de desarrollar mis labores cotidianas. ¿Listo? Em, bueno, me gustaría que lo hablaras de cómo evitar las emociones incómodas desde la regulación. Em, Pues esto lo vamos a abordar mucho en el club, porque lo vamos a abordar mucho más específico en cada emoción. Cada emoción se transita de una manera distinta, cada emoción se acompaña de una manera distinta y también depende de lo que para ti represente una emoción incómoda, porque para muchas personas la rabia puede ser muy incómoda. Para mí, Paulina, la rabia es súper cómoda. A mí me encanta el enojo, porque además el enojo me da mucha energía para actuar y para poner límites. Entonces, eso sí tocaría hablar como particularmente en cada emoción, cómo me siento yo, para ti puede que sean incómodas unas, para otros no, pero acuérdense que por lo general, sin importar la emoción que estamos teniendo, todas las herramientas que le den calma a nuestro cuerpo funcionan. Respiración, salir a caminar, meternos a bañar, hablar con un amigo, escribir, ¿sí? Todas las herramientas corporales que vayan en pro de la vida. Las únicas herramientas que no son válidas y que no se pueden utilizar son las que nos hacen daño. Bueno, ¿qué más preguntas? Acá estoy leyendo. Bueno, súper importante, si tenemos pensamientos que van alrededor del suicidio, de querer acabar con nuestra vida, de hacernos daño, si tenemos temas con los trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia, o si se dan cuenta que tienen un problema con las drogas, el alcohol, súper importante que vayan a donde un psicólogo y un psiquiatra. No es negociable. ¿Listo? Si están apareciendo los pensamientos de querer acabar con tu vida, de hacerte daño, necesitas ir al acompañamiento de un terapeuta, de un profesional en salud mental. Cuidado con esos gurús New Age que hay hoy en día, porque no todas las personas están formadas para acompañar episodios emocionales y pueden hacer mucho daño. Entonces traten que a donde asistan pueda ser con un profesional que sepa lo que hace, que sabe cómo acompañar la emocionalidad. Em, bueno, acá sigo leyendo con qué emoción se les facilita conectar, cuál les cuesta trabajo lidiar. Em, El club tiene un costo, lo que les comentaba. Eh, Ahorita voy a hacer un descuento por ser el primer grupo y por estar acá en el webinar conmigo. Entonces, si se quieren inscribir, si quieren la información, me mandan un correo, yo les mando todos los datos y pues a eso se les hará el descuento de la membresía mensual. Em, si están interesados en precios, en la información del club, me escriben un correíto y les mando toda la información em, que necesiten. ¿Qué tan personalizado llega a ser el curso? ¿Habrá diálogo en doble vía con los asistentes? 100% sí. Eh, Como son 10 cupos los que tengo, en total somos 11 personas en ese grupo y en esas 11 personas vamos a poder participar absolutamente todos. La idea es que nos podamos acompañar. Esto va a ser eh, un acompañamiento grupal en donde todos van a poder hacerme preguntas de manera directa.
No va a ser como hoy en donde les desactive el micrófono y se los desactive porque éramos más personas, pero en ese club 100% van a tener el micrófono activado para lo que ustedes quieran, para podernos acompañar. También vamos a tener un grupo en WhatsApp para poder aclarar las dudas o lo que les vaya saliendo a lo largo de la semana. O sea, van a tener contacto directo conmigo todo el tiempo y en los encuentros semanales también. ¿De qué manera se relaciona la regulación emocional y la adicción al sexo? Em, Cuando nosotros estamos hablando de los síntomas que yo les comentaba previamente, adicción al sexo, adicción a las drogas, adicción o sea, a la comida o a los videojuegos también puede ser, es porque nosotros a través de esas experiencias corporales estamos queriéndonos quitar el malestar. Cuando yo tengo una adicción al sexo es porque a través de mi cuerpo estoy queriendo dejar de sentir la ansiedad o la frustración o la depresión o lo que sea que esté sintiendo. ¿Listo? Entonces, todo lo que es una adicción a través del cuerpo es porque estamos intentando liberar o soltar la tensión que nos produce la emocionalidad. ¿Listo? ¿Sí queda claro eso? Em, las pastillas anticonceptivas pueden tener impacto sobre la regulación emocional. Acuérdense que la regulación emocional son las herramientas que yo puedo adquirir para acompañar mi mundo emocional. Las hormonas, las pastillas anticonceptivas son hormonas que entran en nuestro sistema. Hay personas que les va muy bien con estas pastillas anticonceptivas, hay otras personas en donde sí les afecta el estado de ánimo. Entonces, es súper importante que ustedes puedan hablar con su doctor y le puedan comentar que, por ejemplo, me di cuenta que desde que empecé a tomar las pastillas anticonceptivas, he estado más triste de lo normal. Eso puede suceder. Por eso es súper importante que cuando nosotros hablamos de regulación emocional, lo primero que tenemos que hacer es descartar cualquier causa médica. Entonces, vayan al endocrino a hacerse exámenes hormonales a ver si de pronto lo que sienten emocionalmente no sea un tema biológico de las hormonas, vayan a donde el ginecólogo para hablarle sobre lo que puedan estar sintiendo con las hormonas de métodos anticonceptivos. Lo primero que necesitamos siempre es descartar cualquier causa médica. Si ustedes descartan cualquier causa médica y se dan cuenta que nada de lo que están sintiendo viene de un origen físico, como la apnea del sueño, como unas pastillas anticonceptivas, como un desorden en nuestra tiroides, ahí sí estaríamos hablando de algo netamente psicológico. ¿Listo? Si se dan cuenta que las pastillas anticonceptivas les están generando un impacto en su mundo emocional, hablen con su doctor para que ese doctor los pueda acompañar en buscar otros métodos anticonceptivos que les funcionen, siempre acompañados de un profesional. Este webinar sí se puede volver a ver, lo voy a estar enviando por correo. Les recuerdo que revisen su correo no deseado para que puedan ver toda la información. ¿Listo? Entonces, si no tienen más preguntas, pues acá les dejo mis datos de contacto. Si quieren, igual les puedo enviar también la presentación, la guía y la grabación para que lo puedan volver a ver, que también lo puedan compartir con las personas que ustedes consideren que lo puedan necesitar, que les pueda ser útil. Y bueno, para no alargarme más, muchísimas gracias por haberse conectado a este webinar. En verdad me pone muy feliz poder ser parte de su proceso, también seguir ampliando toda esta información. Y bueno, estamos hablando. Si tienen dudas, me pueden escribir a mi correo. Y muchas gracias por la confianza. Que tengan una muy buena noche. Gracias por estar acá.